Bueno, buen día. Disculpen que empezamos tarde, vamos a empezar con la mesa que se llama Apartheid del agua en Palestina y la privatización del agua a nivel mundial. Mekorot, el agente israelí de robo de aguas. Voy a presentar a los expositores. Está el ingeniero Adolfo Ruiz de CTA, ATE de Argentina, la señora Tilda Rabí de Federpal de Argentina y Fernando Costa, que es Amigos de la Tierra de Brasil. Van a tener cada uno de ellos una exposición de 15 minutos de manera de poder terminar a tiempo y dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar también. Así que bueno, vamos a empezar con esto, con el señor, el ingeniero Adolfo Ruiz de CTA. Bueno, nosotros nos enteramos por parte de la CTA, que es la Confederación de... la Confederación de Trabajadores Argentinos, que había una empresa que se llama Mekorot que estaba impulsando la suba del agua corriente, del agua potable en la Argentina. Nosotros en el sector de la provincia de Buenos Aires, el estado de Buenos Aires, sabíamos que en un momento se privatizó y ahora se volvía a estatizar y se volvía a intentar privatizar. Para que eso sucediera tenían que aumentar las tarifas, porque si no, no le era rentable a las multinacionales. Y puntualmente en el caso de Mekorot empezamos a investigar a esta empresa porque vimos que ya tenía denuncias internacionales en el sector de Palestina. ¿Qué hace Mekorot? Mekorot lo que hace es, con el ejército israelí, ir a los lugares donde hay colonos palestinos y destruirle la red de drenaje, taparle los pozos, impedir que de cualquier manera puedan acceder al agua. Entonces, cobrarle una tarifa mucho más cara y a los habitantes israelíes cobrarle un valor, a los palestinos otra. Y tiene el sistema del cierre de grifos, que para nosotros es violar los derechos internacionales de la distribución de agua. Pensamos que el agua es una cuestión de un derecho que tiene la gente y no un lujo como lo quiere hacer pasar Mekorot. Por otro lado, larga una campaña mentirosa en Argentina diciendo de que el agua es como el oro, de que el agua es imposible de conseguir en breve tiempo, cosa que eso se da en el desierto del Sahara, pero en Argentina que tenemos el Río de la Plata, que es un río que por sí solo podría abastecer con holgura a los 7.000 millones de habitantes del planeta, solo se puede entender con un sistema capitalista, es decir, que le niega el agua y después se la vende a valores absolutamente excesivos, porque donde hay exceso de agua no pueden aumentar las tarifas 180% como aumentaron en el sector de Buenos Aires. Por otro lado, se compran válvulas y repuesterías de grifería a Mekorot a valores excesivos, mientras hay industria nacional que las produce, si bien no del nivel que tiene Mekorot, pero de niveles aceptables para ser usados en un lugar donde no hay desierto, donde no hay sequía. Entonces vemos como que el agua se lo tiende a poner como un valor absolutamente de lujo y difícil de acceso a los sectores más pobres de la periferia de las ciudades. ¿Qué va a hacer Mekorot? Va a bajar los niveles de etanol de cloro, va a tratar de producir agua potable más barata y en la misma pliego de licitación decía que va a proveer de agua corriente. Agua corriente no es lo mismo que el agua potable. El agua corriente sirve para dar descarga a un vaso sanitario, sirve para lavarse las manos, para bañarse, pero no para beber porque es un agua que puede contener bacterias. Mekorot quiere cambiar el agua potable que hoy tenemos en Argentina por agua corriente, que es un agua que tiene menor valor porque no hay que
tratarla tanto, pero que puede traer problemas a los sectores más desposeídos. Nosotros como CTA, como ATE, entendemos que por este manejo irresponsable va a haber chicos que se contaminen con bacterias y va a haber muertos en Argentina por un uso irresponsable de este tipo de agua, que es de inferior calidad que el agua potable que tenemos hoy. Entonces, bueno, desde la CTA y desde ATE tratamos de luchar contra estas multinacionales que lo único que hacen es destruir la riqueza de cada país y son como pulpos que absorben todas las ramas del sector donde invaden. Digamos que la venida de Mecorot a la Argentina no es solo hacer una planta depuradora, es quedarse con todo el negocio del agua, sea agua embotellada, sea agua en distribución, sea todo lo que tenga que ver con agua. Hay que ver que Mecorot, mientras le niega el agua a los palestinos, le brinda agua a los israelitas que tienen piletas de natación, piscinas. Y es algo obsceno que a alguien no le dé el agua necesaria para vivir y a otros que le dé el agua para un lujo que es difícil de entender en los sectores donde realmente hay aridez. En la zona del Jordán, un río que antes era caudaloso, hoy Mecorot lo ha secado y es prácticamente un hilo de agua. Entendemos que las multinacionales siempre tienen como objetivo el aumento de los bienes de su compañía y no la vida de la gente. Para las multinacionales es más importante la mercancía en forma de dinero que las vidas humanas. Por lo tanto, desprecian en la mayoría de su esencia la vida de los habitantes de la población. Y en esto los argentinos, junto con los palestinos, tenemos el mismo problema. Hay un desprecio por la vida humana por parte de estas transnacionales. Que Mecorot deje sin agua vastas zonas de Palestina implica la pobreza de esas zonas y después comprarle las parcelas o los campos a precio vil. En Argentina pensamos que va a ser lo mismo en la medida que pueda cerrar grifos de agua y decir a quién les va a dar agua y a quienes no les va a dar agua. Y obviamente los sectores más populares y más pobres van a ser los afectados en forma directa. Nosotros con bastante pocos recursos pudimos empapelar la ciudad de La Plata con este afiche que por suerte nos tomó algunos periodistas del diario Hoy con los que tenemos relación y ponen que peligra la potabilidad del agua y está la empresa Mecorot. Después en este diario, que es el diario Hoy de La Plata, no es un diario muy grande, pero bueno, es un diario importante. Hemos sacado un informe en el cual le hicimos una nota a las autoridades informándole del peligro que corre la potabilidad del agua en la región. Y el problema que tuvimos fue algunas presiones hacia los gremialistas que firmamos esta solicitada y como por suerte tenemos un gremio que nos respalda, pudimos no ser expulsados de la administración pública. Pero bueno, esto realmente tuvimos un apoyo gremial para no ser sancionados. Si lo hubiéramos hecho de motu propio, pienso que no podríamos estar trabajando en un lugar que pensamos que tenemos que tender a la salud y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y no para el negocio de unos pocos. ¿Cómo ando de tiempo? Bien. Sí. En la zona de Buenos Aires está el acuífero Puelche, que puede ser usado para el beneficio
de las personas que viven en un lugar. Y al interactuar Mecorot y tomar agua del Río de la Plata genera conflictos que va a ser de difícil solución. El mal uso de los acuíferos puede traer la polución de esos acuíferos y tener una sola alternativa para poder dar agua a las personas del lugar. Por lo antes dicho, el Río de la Plata, si hubiese barcos que se llevaran el agua y todo lo demás a todo el mundo, sobraría. Ahora, si uno hace mal distribución de esos recursos, puede no alcanzar. Lo que tratamos es de darle soluciones técnicas que las conocemos y que son más baratas, más accesibles, y no inventar el terror a no tener agua, que únicamente sucedería si se contaminan los acuíferos, si se contamina todo el Río de la Plata, lo cual habría que haber visto cómo se desarrolla el tiempo. Si hacemos un buen uso del agua, el ciclo del agua es eterno, o sea, podemos tener agua en el Río de la Plata para siempre. No es como el petróleo, no es como el gas, no es como otro tipo de energías. El agua es renovable, solo hay que saber cuidarla. Pensamos que hay una política de mentiras en los diarios, tratando de asustar con el tema de la no obtención del agua, y esto en lugares donde son áridos podría ser cierto, pero no en lugares donde el agua es excedente y se pierde yendo al mar, como en los ríos. También en el Amazonas, creo que es más caudaloso que el Río de la Plata, tiene todavía más agua para distribuir, pero solo con el Río de la Plata, que es menor, alcanzaría para dar agua a toda la población mundial. Entonces realmente vemos que es un recurso que no es tan limitado como quiere hacernos figurar Mecorot. La mayoría de la red de distribución está destruida en la ciudad de La Plata, y sin embargo se quiere cambiar una planta depuradora de agua que siempre funcionó. El 35% del agua que se produce se pierde por las filtraduras que tiene esta cañería. O sea, se está derrochando agua que se podría hacer más útil con una buena distribución. Pero la buena distribución tendría que tomar en cuenta los sectores más pobres, en el cual el Estado por ahí no les interesa tanto. Entonces es que recurren a estas empresas para hacer negocios, en los cuales la venalidad y la corrupción de muchos de los funcionarios hace que pueda entrar una empresa que en condiciones normales jamás podría entrar, que es totalmente antieconómica y que tiene una tecnología que no sirve para el país. Bueno, lo demás lo dejo para preguntas que me quieran hacer en la segunda etapa.